En nuestro preámbulo cultural vamos a ver lo que es el mundo del Islam y hay dos palabras. Una es Islam y el otro es musulmán. La palabra Islam se refiere a la religión monoteísta basada en las enseñanzas del Corán. Esta religión se originó en el siglo VII y fue fundada por Mahoma. Entonces, solo que quede claro, Islam es la religión y entonces musulmán, musulmán es la persona que practica la religión del Islam. Está clara ahí la diferencia para que lo tengamos, ¿verdad? Islam es la religión y musulmán es el que practica la religión. Ahora, el Islam, cuando se inició, fue dentro de la etnia árabe y después se extendió entre otros pueblos. Por lo tanto, musulmán no es sinónimo de árabe. Si usted dice esa persona es un musulmán, no necesariamente es árabe. Ahorita les voy a enseñar esto. ¿Por qué? Si usted se fija, puse o escribí que se empezó en la etnia árabe. Hoy día el hablar de razas ya no está muy válido porque biológicamente solo existe una raza, que es la raza humana. O sea, no hay varias razas humanas, sino es una sola raza. Antes se hablaba de raza blanca, raza negra, raza amarilla, raza latina. Esa manera de usar la palabra se ha dejado porque solo hay una raza, la raza humana. Bueno, entonces hablamos de etnias, en donde son grupos humanos que comparten características, pues tanto de fisionomía, de su apariencia, pero también de sus creencias, maneras de vivir y todo. Así que el Islam se inicia en la etnia árabe y luego, por conquista de guerra política, fue que se extendió. Hoy día podemos encontrar que hay musulmanes, obviamente que son árabes, pero también los hay turcos. Los turcos no son árabes. Hay musulmanes iraníes, que antiguamente se les llamaba los persas. El nombre correcto del país es Irán, pero estos no son árabes tampoco. Van a haber entonces musulmanes indonesios, eso es allá en el lejano oriente, abajo de China y de Japón. Malayos de Malasia, ¿verdad? Van a haber musulmanes bosnios. Estos bosnios es una etnia que está donde antes era Yugoslavia, en Europa Oriental. Ahí les voy a enseñar un mapa. Los bosnios en realidad étnicamente son eslavos. También tenemos musulmanes chechenos. Estos viven en Rusia. Hay musulmanes pakistaníes y dentro de esos pakistaníes un montón de etnias diferentes que les escribí ahí, punjabíes, sindis, pastunes, baluchis, ¿verdad? Y también en África, por ejemplo, no son musulmanes, en Nigeria, en la parte norte, hay musulmanes y en otros países africanos. Entonces, espero que esto nos quede claro. Aquí tenemos el mapa que les enseñé la vez pasada. La parte verde, la semana pasada les dije que habían fundamentalmente dos grupos grandes dentro de los musulmanes como personas o dentro del Islam como religión, dos corrientes, los sunitas y los chiitas. El 85-90% de los musulmanes van a ser del lado sunita y un 10 o 15 van a ser chiitas y un grupo muy chiquito que son los que están ahí que se llaman ibadíes. El conflicto que estamos viendo, y esto surgió porque en la plática previa estábamos hablando del efecto del precio de la gasolina, que ya se sabe que ya empezó a subir aquí. Eso empieza, espero que puedan ver mi mouse. Ahí donde está mi mouse, ese es Irán. Este país, que es chiita, tiene muchos años, desde 1979, que conquistó el país una facción religiosa dirigida por los ayatolás.
se volvieron enemigos a muerte de Israel y lo que los iraníes desean, el liderazgo, me explico, no quiere decir toda la gente, es de que desaparezca Israel. Israel, ay Dios, aquí voy a moverse, es un puchito de territorio Israel. Para darles una idea, Irán tiene 90 millones de habitantes. Israel, si bien le va, tiene 10 millones, ¿verdad? Pero estos odian a muerte a los israelitas y también a los norteamericanos. Yo les conté que los iraníes le tienen apodos a los dos. A Estados Unidos le llaman el Gran Satán y a Israel le llaman el Pequeño Satán. Tienen años de estar anunciando que cuando puedan van a borrar a Israel del mapa y que también van a ser enemigos de Estados Unidos. Así que ahora, este año, ahorita el 28 de febrero fue, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán porque se enteraron de que ya estaban otra vez queriendo armar una posible bomba atómica y como son de radicales sus líderes, no sería poco probable que algún día quisieran usar una bomba atómica, así que decidieron atacarlo. Eso tuvo como consecuencia que los iraníes, espero el que ve en teléfono le va a costar ver, pero aquí en este pedacito de mar es el estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% del petróleo y buena cantidad del gas que se va para Asia y a otros lugares. Así que ahorita está cerrado y por eso empezó a subir el precio. El barril andaba abajo de entre 70 y 80 dólares el barril y ahorita ya subió a 100 y entonces ya no sube la gasolina. Eso es una cosa. La otra cosa es la crisis humanitaria que se está viviendo. Los países del Golfo han recibido drones con explosivos. La misma gente de Irán, aún antes de la guerra, ya tenían problemas porque hay una sequía, no están teniendo agua. Su moneda se devaluó de una manera horrorosa, ¿verdad? O sea, están dentro de una crisis social en ese país. Muchos iraníes están saliendo, huyendo de su país y eso genera pues tragedias de migraciones. Así que ellos viven situación de guerra y a nivel mundial la situación económica. Si le sube la gasolina, le va a subir a usted su presupuesto, ¿verdad? Si va a dejar hijos en automóvil, va a tener que ver qué cambios hace. Algunos dejan de manejar dos autos y ya se ponen con uno. Así que en este momento vamos a orar por ellos, vamos a pedirle que el Señor, en medio de esta situación, los corazones sean tocados para que sean sensibles al mensaje del Evangelio. Todos esos países de esa región es una región hostil al Evangelio. Ahí cuesta compartir el Evangelio. Es más, si un musulmán se convierte en cristiano, como puede ser que lo maten, también puede ser que lo rechacen totalmente de la sociedad, le cierren puertas, no puede hacer negocios, le quitan el trabajo, o sea, es cosa seria en esos países. Así que los invito a que tomemos unos minutos y oremos por ellos. Padre, esta noche, recordando esta situación de semiguerra que se está viviendo allá en el Medio Oriente, queremos interceder ante ti para pedirte que en medio de esta situación difícil, tu Espíritu Santo siga haciendo la obra, tocando mentes y tocando corazones, y que de alguna manera haya la oportunidad de que el mensaje del Evangelio llegue a ellos. Hay creyentes en todos estos países, creyentes que han estado limitados, casi ocultos, porque no los dejan compartir su fe. En medio de estas necesidades, que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa que pueda darse un despertar en distintas comunidades. Te pedimos tu bendición por todas esas familias en necesidad que ahora tienen que dejar sus casas, salir huyendo, a veces con pocos recursos. Padre, solamente tú puedes hacer algo en esos lugares.
y puedes usar a tu pueblo que está presente ahí para que sean luz y sal. Y para nosotros, Señor, ayúdanos a estarlos recordando en oración, intercediendo por ellos, como hemos estado aprendiendo aquí de Pablo, que oraba por una iglesia en la que ni siquiera él había estado. Así que ponemos en tus manos a toda esta gente que está sufriendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pasando esto, entonces regresamos a nuestra zona donde está la iglesia de Colosas, que es la que estamos estudiando, la epístola a los colosenses. Voy a hacer un ejercicio. Estuve desde la última clase, se me vino uno de los pasajes que habíamos estado estudiando, entonces le va a parecer rara la palabra, pero vamos a rumiar un par de versículos. Yo sé que los que tienen contacto con el interior pues conocen mejor esta palabra. Los citadinos ya no muy saben qué es eso, ¿verdad? Rumiar es algo que hace usualmente el ganado vacuno, que consiste en masticar por segunda vez, volviendo a la boca el alimento que ya estuvo en el depósito, que a ese efecto tienen algunos animales. O sea, las vacas comen el pasto, tienen unas áreas del sistema digestivo, panza, bonete, librillo y cuajar, y tienen la capacidad de, después de haberla masticado y empezado a procesar, vuelven a regresar para volverla a masticar y sacarle nutrientes. A eso se llama rumiar biológicamente hablando. Pero la palabra tiene un uso como el que está ahí escrito como segunda acepción. Rumiar es considerar despacio y pensar con reflexión y madurez respecto a algún asunto. Así que por eso les dije, vamos a rumiar un versículo o dos de los que vimos hace un par de semanas. Y es el versículo 5b y versículo 6. Pablo le decía a los colosenses, respecto a la palabra del Evangelio, es el antecedente en el versículo 5, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Oiga aquí, ¿qué es lo que quiero que reflexionemos? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando usted esté leyendo un pasaje bíblico, mmm, si usted ve como en este que habla de vosotros, ¿verdad? Casi seguro que estamos hablando de la Reina Valera, porque las nuevas traducciones ya no usan el vosotros, sino usan el ustedes, como lo vamos a ver en lo siguiente. Bueno, aquí quiero que ponga atención en lo que dice que oísteis y conocisteis. La palabra conocer, algunas veces hemos dicho que pues alguno dice, mira, ¿conoces algo de, voy a usar un personaje de Claudia Sheinbaum? Ah, sí, la conozco. Claudia Sheinbaum es la presidente, no presidenta, lo correcto es presidente, porque es quien preside de México. Y claro, y usted le preguntaría, ¿pero qué? ¿Ya estuviste con ella? ¿Cenaste? No, 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 o sea, sé quién es. En ese sentido, usamos la palabra conocer. Pero en este versículo, la palabra conocer tiene un prefijo que es epi. La palabra ahí es epiginosco. Y ahorita vamos a ampliarlo un poco más. Le voy a colocar esta frase de otras versiones. Aquí está. La Reina Valera 2015 dice, oyeron y comprendieron. La 60 dice, oísteis y conocisteis. ¿Me explico? Pero aquí utilizan ya un verbo, ya no conocer, sino comprender. Avanza un poco más. Oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios. La Nueva Biblia de las Américas dice, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Todas repiten ese término, en verdad. La Nueva Traducción Viviente, que no es necesariamente una traducción, sino es una paráfrasis, aunque ellos dicen que son traducción, es más paráfrasis porque ya vienen algunos versículos con interpretación. Esta dice, desde el día que
oyeron y entendieron. Y aquí usted diría, bueno, está igual que conocer, pero aquí entender es un poco más profundo. Entendieron por primera vez la verdad maravillosa de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que estoy remasticando con este versículo? Este término que, como está hablando del Evangelio, el Evangelio fue oído, pero no solo fue oído, sino fue comprendido. Y por eso es que estos colosenses habían llegado a creer en el Señor. Entonces, aquí hago un pequeño resumen. Dice, comprendieron, quiere decir, entendieron. La palabra epiginosko quiere decir conocer, pero familiarizándose a fondo, conocer con precisión, conocer bien la gracia de Dios. Y aquí no estoy insinuando que tiene que ser el resultado de un estudio profundo, sino ese comprender está hablando de una persona que tiene un corazón dispuesto, que está abierto a las cosas de Dios. Y por eso es que puede llegar a creer en el Señor. Aquí yo hice un pequeño resumen y lo escribí de esta manera. No oír y no comprender, no hay nuevo nacimiento. Si una persona no oye el Evangelio y no lo comprende, no puede nacer de nuevo. Ahora puede ser que haya una persona que oiga el Evangelio pero no lo comprende, tampoco hay nuevo nacimiento. Hay personas que les compartimos el Evangelio, lo escuchan, pero su corazón no está dispuesto. Y entonces, y no es que no sean inteligentes, sencillamente no lo comprenden. Por lo tanto, no hay nuevo nacimiento. Ahora, cuando el Evangelio es escuchado y comprendido, cuando se oye y se comprende, cuando hay un oír y un comprender del Evangelio, entonces aquí sí se puede dar el nuevo nacimiento. Y usted me va a decir, ¿y por qué estaba reflexionando en esto? Bueno, porque algunas veces me pongo ahí en la iglesia cuando al final, bueno, durante el servicio que nos saludamos, nos vemos, vemos gente venir, gente irse, luego nos vamos enterando de que hay algunos que se han alejado y entonces lo que coloco acá, ¿por qué hacer esta reflexión? De alguna manera puede ser una explicación esta situación de haber oído y comprendido el Evangelio, una explicación de por qué hay personas que están o han pasado por una iglesia, a veces se han involucrado en servir de distintas maneras. Ah, y dije personas ahorita, ¿verdad? No usé la palabra hermanos por una razón, porque algunos hasta han llegado a ser maestros en la escuela dominical, otros en el ministerio de alabanza, otros han sido mujeres, ¿verdad? Sin embargo, aunque han servido en el contexto de una iglesia local, no han comprendido el Evangelio, no han hecho una decisión de fe por el Señor. Y entonces, luego de cierto tiempo, se alejan y algunos retornan a un modo de vida lejano a la voluntad de Dios. Usted va a escuchar a veces cuando está compartiéndole el evangelio a alguien que le van a hacer mención, vi, yo conocí a alguien que era evangélico y hasta le van a decir, decía, hasta predicaba o hasta le pueden decir, y hasta era pastor. Y fíjese que ahora usted se alejó de eso, ya no está y vive como que si fuera todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, estuvieron ahí, pero no comprendieron. Les voy a colocar un pasaje de Primera de Juan. En su epístola primera, capítulo 2, está hablando Juan y dice, salieron de entre nosotros. Está hablando de algunas personas que se habían retirado de la iglesia local. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Cierro este proceso de remasticamiento. Miren, ¿se recuerda usted que hablando Jesús
dijo que en su reino iba a haber trigo, pero que una vez vino el enemigo y sembró cizaña y empezó a crecer la cizaña junto con el trigo. Y en su ilustración Jesús dice que sus servidores le dicen, ¿quieres que vayamos y lo cortemos? Y Jesús les dijo, no, son tan chiquitos y parecidos que dejen que crezcan. Y ya vendrá el día cuando yo me encargaré de separar al trigo de la cizaña. Menciono esto porque de alguna manera explica por qué a veces hay personas que se alejan y empiezan a vivir de una manera contraria al Evangelio. Existe la alta posibilidad, no lo voy a decir al 100%, de que nunca le entregaron su vida a Cristo. Nunca dieron el paso de fe de creer. Únicamente les gustó cómo fueron tratados. Allá somos amables, cariñosos, cafecito, champurrada, y se involucran porque les gusta, pero no han nacido de nuevo. Así que les hago esta reflexión para que seamos al tanto de estar platicando con la gente y estar corroborando que si ya han entregado su vida al Señor. Cierro aquí este proceso de reflexión. Continuamos con la lectura de nuestro pasaje. Voy a repetir los dos versículos de la semana pasada para irme al versículo 11. Dijo Pablo, por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo oímos respecto a los creyentes estos de Colosas, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Entonces estuvimos estudiando que Pablo, sin conocer a los colosenses, oraba por ellos. ¿Y qué le pedía a Dios? Le pedía que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando tuvimos esta lección dijimos, ¿y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Leyendo la escritura, orando, ¿verdad? Son las dos disciplinas con las que yo puedo acercarme para conocer la voluntad de Dios. Hablamos de pedir consejo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿qué más pedía Pablo? Para que entonces, conociendo la voluntad de Dios, pudieran andar como es digno del Señor a fin de agradarle en todo. La expectativa y lo que pedía Pablo era, quiero que conozcan la voluntad de Dios para que su vida sea transformada y sea una vida que agrade al Señor. Pero no solo eso, sino que produzcan fruto. Pablo pedía todo esto, era un paquete en su petición. Quería que estos colosenses produjeran fruto. Dijimos que el fruto podía ser de dos maneras. Uno, por nuevas personas que conocen a Cristo, por el testimonio de ellos. Y dos, por el cambio en la vida personal. Ese es el otro aspecto del fruto, como el que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y entonces dice en su oración, y que crezcan en el conocimiento de Dios. O sea, conocer la voluntad de Dios, pero mantenerse continuamente creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ahora vamos a irnos al versículo 11, que fue el que me dio tiempo para desarrollarlo. Y aquí encontré un dato curioso. Versículo 11. Versión Reina Valera 60 y 2015. La primera parte es de la 2015 y lo que está entre paréntesis es de la Reina Valera 60. Dice, continúa la oración, ¿verdad? Pablo aquí no ha terminado. 9 y 10 y continúa. ¿Qué está pidiendo Pablo a Dios por los colosenses? Que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. La Reina Valera dice paciencia y longanimidad, ¿verdad? Esa palabra pues ya no la manejamos mucho, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo traducen otras versiones. Abajo tenemos que escribir versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 12a, porque en las dos Reinas Valeras está la palabra con gozo, no está en el versículo 11, sino aparece a partir del versículo 12. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, le voy a leer ahora cómo está en la Nueva Biblia de las Américas, el mismo 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria.
bastante parecido, ¿verdad? Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Entonces, en las dos valeras que yo revisé, la palabra gozo es parte del versículo 12. Sin embargo, en la Nueva Biblia de las Américas, y por acá, cuando empezamos, me dio que estaba buscando otra cosa. Esta es esta es la Reina Valera, pero la que produce la Sociedad Bíblica Trinitaria. Esta es la versión 2023 y esta está igual que la Nueva Biblia de las Américas. La palabra gozo está dentro del versículo 11. Entonces, ¿y aquí cuál es el asunto? Bueno, que si está en el 12 se interpreta de otra manera y hasta la otra semana vamos a ver el versículo 12. De momento nos vamos a quedar con la opción de que la palabra gozo pertenece al 11 y entonces ahora se las voy a desglosar. Lo que quiero hacer ver es que cuando leemos la Biblia, a veces va a ser bueno, ahora que la tenemos electrónica, ¿verdad? Echarle un ojito a otras versiones para ir encontrándole buen sabor a la escritura. Bien, ¿qué quiere decir que sean fortalecidos en el poder? Quiere decir que sean empoderados con poder, pero mire esto como que fuera un juego de palabras, ¿no? La oración de Pablo es que los colosenses sean empoderados, fortalecidos con poder conforme a la potencia de Dios. O sea, lo que él está pidiendo es que por lo menos era para los colosenses, pero se viene para nosotros, ¿verdad? Que nuestra vida se caracteriza porque es una vida en la que se vive con el poder de Dios. Y por eso el juego ahí parecía fortalecidos con poder conforme a la potencia, ¿verdad? Lo que Pablo está pidiendo es que la vida cristiana sea una vida en donde se disfrute del poder que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Vamos a ver en qué consiste. Este verbo fortalecidos o empoderados está en un modo, en una forma que se llama participio. Esto creo que no lo manejamos mucho nosotros en el idioma español, pero sí manejamos el gerundio, ¿se acuerda? El gerundio es cuando dice comiendo, cantando, asistiendo. Ese es un gerundio. Es más o menos como lo que es un participio en griego. Habla de una acción continua. Ala, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, lo fabuloso acá es que lo que Pablo pide, que podamos vivir una vida fortalecidos con el poder de acuerdo a la potencia de Dios, no es algo que solo pasó al inicio de nuestra vida cristiana, perdón, sino es algo que podemos disfrutar en nuestra vida diaria, experimentar la fortaleza. Aquí dice, indica una acción continua, por lo tanto es un poder que está a nuestra disposición, repito, continuamente con la potencia de Dios, o sea, el poder para servir viene directamente de Dios. Ahora usted me va a preguntar, bueno, ok, está bien. ¿Y cómo es eso en la vida práctica? Bueno, eso es cuando dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida. Es entonces cuando yo voy a experimentar el poder. Aquí no lo tengo escrito, pero se recuerda cuando Jesús dijo que no se fueran de Jerusalén y en el 8 dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una vida de poder, usted podría estar pensando poder para hacer milagros o qué sé yo. No, o sea, puede ser, pero la razón principal del poder que recibimos en el Espíritu es para ser testigos. Y por lo menos yo en lo personal reflexionando en esto, digo, a veces comparto el Evangelio en los lugares donde puedo y a veces no veo mayores respuestas, me explico. Y entonces estoy ahorita con la expectativa de decirle, bueno, Señor, que yo quiero servirte y quiero hacerlo así. Me gustaría experimentar esto que está diciendo aquí Pablo, que para ser tu testigo lo haga con una vida de poder. Y entonces, ahorita he estado pensando que yo quiero hacer esta oración mía y los invito a ustedes para que nos unamos en este sentido para sacarle jugo al poder que el Señor ya ha puesto a nuestra disposición. El punto es que nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo.
Dice que esta vida de poder va a tener dos características que son paciencia y longanimidad, dijo Reina Valera 60. Las otras la traducen como perseverancia. Aquí se las anoto. Les coloqué de qué palabra griega son traducidos. Repito, no es que nos vamos a volver expertos, pero la palabra paciencia viene de hupomone y la palabra perseverancia o longanimidad viene de macrotumía. Les voy a contar algo. Cuando ustedes van a un diccionario del idioma griego, las dos palabras a veces pueden traducirse casi igual. O sea, paciencia le pueden decir que es perseverancia y a macrotomía le pueden decir que es perseverancia o paciencia. Así que poco difícil separar los términos. Yo voy a tratar acá de darles un énfasis diferente por razones prácticas. John MacArthur, esta cita que está aquí abajo es de él citando a otro autor que le encontraba dos usos diferentes. Dice, en cuanto a la diferencia entre los dos términos, upomone, o sea, paciencia, se refiere a ser paciente en medio de las circunstancias. Y macrotumía, que decimos que es perseverancia, se refiere a ser paciente con las personas. Pero si ustedes buscan un diccionario, no le da estos significados, pero me pareció interesante citarlo. Ahora aquí sí, paciencia. Se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer bajo los desafíos que Él les asigna. O entre paréntesis puse, para poder soportar los desafíos que Él les asigna. ¿Para qué me sirve la paciencia? Bueno, porque el Señor va a trabajar con nosotros. Y aquí dice desafíos, otros dirían pruebas. Pues la paciencia me va a permitir estar tranquilo en medio de circunstancias difíciles. El diccionario de la lengua española dice capacidad de padecer o soportar algo y se lo noté con rojo, sin alterarse. Si usted está viviendo una situación difícil y está que parece araña de corpus, enojado, frustrado, eso no es paciencia. La paciencia es poder estar pasando la situación difícil tranquilo. ¿Y tranquilo por qué? Porque estás dependiendo de Dios, confiando que esto no es una casualidad, sino que viene de Dios. Ahora, la palabra perseverancia es mantenerse constante en la prosecución o en la realización de lo comenzado. Durar permanentemente o por largo tiempo. Aquí les voy a juntar las dos palabras. Miren, vamos a vivir situaciones difíciles, todos. No creo que haya nadie que no viva pruebas, situaciones difíciles. Ok, con la paciencia yo estoy descansando en que Dios está cuidándome, apoyándome, la cosa está muy ruda, pero yo busco depender de Él. Entonces, por eso dice, puedo permanecer bajo los desafíos, soportarlos, pero sin alterarme. Dos, usted puede tomar una actitud de paciencia y quedarse estancado. No, está bien, sea paciente, pero persevere, continúa, muévase, siga adelante con una actitud paciente, pero avanzando. Ahí es donde yo combino las palabras paciencia y perseverancia. Ya estoy llegando al final. Dice el versículo, que fue la palabrita que les dije, que es con gozo. Me pedís que sea paciente, que persevere y todavía que lo haga con gozo. El conocimiento de la voluntad de Dios y el conocimiento de Dios mismo nos capacita para pasar las pruebas con paciencia y perseverancia. Oiga, sazonadas con gozo. Vamos, paciencia, perseverancia, sazonada con gozo. Y usted va a decir, no, pero es que estás no, esa no es la realidad, me va a decir usted. Hay situaciones, se le enferma a uno un niño, está uno con una enfermedad seria, me quitaron el trabajo. ¿Cómo quieres que yo me sienta paciente y perseverante y me pedís que sea con gozo? Eso, no, eso es ficción. Bueno, les voy a poner, ahí dice para muestra, ¿qué? Es un dicho antiguo, para muestra un botón. Entonces, aquí les voy a pedir que me hagan un favor.
Abra, abra su Biblia en Hechos 16. Hechos capítulo 16 y váyase al versículo 16. Hechos 16, 16. Fíjese, no sé si alguien quiere leerlo y abre su micrófono y lo escuchamos. Si no, pues lo leo yo. A ver, Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una no te oís muchacha. mucho, pegate al micrófono. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por el espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Sigamos hasta llegar al versículo 24. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo, estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaron con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Ahí nomás. Ok, los agarraron a varazos, no balazos, sino con vara, ¿va? Les pegaron. Después de que les pegaron, los fueron a meter a la cárcel. Y en la cárcel, ahí dice, en el calabozo de más adentro. Ese no era el VIP, por supuesto, ¿ah? No solo los mandaron al calabozo de más al fondo, sino que les pusieron los pies en un cepo. Espero que todos sepan, en las películas son dos piezas de madera con un par de hoyos, entonces eh, una U meten los pies, cierran la pieza de madera y no se puede uno mover. Eso es sumamente incómodo. Ahora, ahí estaba Pablo y Silas, presos con los pies en el cepo y golpeados. Y yo le estaba diciendo que Pablo está orando para que los cristianos de ahí de Colosas puedan ser fortalecidos con el poder y la potencia de Dios y experimentar paciencia y perseverancia. Ah, pues aquí en pantalla está el versículo 25 que sigue al que acaba de leer Carlos. Como a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos escuchaban. Yo le pregunto, ¿es posible tener gozo en medio de las circunstancias difíciles? Pablo y Silas nos fastidiaron, me explico, porque estaban a medianoche orando y cantando himnos, ¿verdad? Imagínense que alguien amargado va a cantar himnos. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Entonces sí es posible experimentar ese gozo. Bajamos. Esto que estamos viendo aquí en estos pasajes, ¿verdad? De que hay que conocer la voluntad de Dios, que hay que dar fruto por medio de compartir el Evangelio, pero fruto en la vida personal, vivir una vida agradable a Dios, continuar conociendo a Dios, viviendo una vida con poder, con paciencia, con perseverancia. Todo eso es por gracia
O sea, no hago nada y todo esto que está pidiendo Pablo va a pasar en mi vida. Esa es una opción. La otra es, o sí, voy a tener esto que Pablo pide en oración, pero va a ser el resultado de buscar la voluntad de Dios y conocerlo a Él como fruto del estudio de la palabra y la oración. ¿Qué ha estado comunicando Pablo? Por esa razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios y que sean fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios para vivirlo con paciencia y perseverancia. Bueno, agárrelo usted y evalúelo para su propia vida. Y la respuesta es, si yo quiero disfrutar de toda esa bendición, es el resultado de mi caminar con el Señor. No es cuestión de que me acueste y va a pasar automático. A la medida que camino con el Señor, puedo experimentar todo esto que Pablo está hablando aquí en oración. Vamos a llegar entonces hasta acá.